está limitado. En otras palabras, nosotros no solamente estamos bendecidos, nosotros tenemos que saber por qué estamos bendecidos. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo? Porque la gente del mundo dice lo mismo. Hay mucha gente que en el mundo utiliza lo que se conoce como la psicología humana, y ellos tratan de enfatizar en positivismo, en buenas actitudes. Si tú tienes una buena actitud, tú eres positivo, tú puedes pararte delante del espejo y mirarte y decir, tú eres una persona positiva y yo creo en ti, y tú te vas a levantar esta mañana y tú vas a lograr esto porque tú eres bendecido, etc. Bueno, eso es algo bastante bueno, pero es incompleto cuando tiene que ver con los hijos de Dios. Y te voy a explicar lo que quiero decir con eso. Porque tú puedes saber que tú eres bendecido, e inclusive tú puedes en tu inconsciente y en lo más profundo de tu entendimiento, tu ser, tú sabes también que proviene porque tú eres cristiano. Pero tal vez no entiendas verdaderamente cuál es el derecho, cuál es el principio de derecho que Dios utiliza para que realmente tú seas bendecido. Entonces, al no saberlo, terminas no recibiendo lo que supone que tú recibas. Porque la Biblia dice que podemos causar que la fe no tenga efecto. ¿Cómo puede un cristiano causar que la fe no tenga efecto? Bueno, hay varias maneras, pero una de ellas es no entendiendo, no reconociendo el verdadero principio que Dios utiliza para poder declararnos bendecidos. Por ejemplo, ¿cómo yo sé que todos mis pecados son perdonados? Alguien me puede decir, bueno, porque yo le pedí perdón a Dios y Dios me perdonó. Eso suena muy bueno, pero está incompleto también. Porque Dios no simplemente me perdonó por perdonarme. Dios no puede ignorar el pecado. De otra manera, su naturaleza como Dios, como juez, como santo, como un Dios santo, un Dios justo, verdadero, tiene que juzgar el pecado. ¿Cuántos sabían eso? Romanos 3, el capítulo 3 dice que la paga del pecado es la muerte. Es inevitable que Dios pague con muerte al pecado. Es inevitable, Dios tiene que hacerlo. La diferencia está basado, Romanos 6, gracias. La diferencia está en que Dios sí pagó con muerte al pecado. Como dice Romanos, Dios tomó el pecado tuyo y lo puso en Cristo. Y como dice también Corintios, Dios puso el pecado tuyo en Cristo, lo hizo a él maldición para hacerte a ti una bendición. Y en eso se refiere a lo que estoy tratando de explicar en esta noche, de cómo tenemos que tener mejor entendimiento de que nosotros somos la simiente de Abraham, y basado en eso es que tenemos derecho a ser bendecidos, así como basados en el hecho de que Cristo pagó por todos mis pecados, yo tengo derecho a caminar con una conciencia limpia, porque todos mis pecados están perfectamente juzgados y perdonados. ¿Entendimos eso? Ok. Entonces vamos a Romanos capítulo 4. Versículo 1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Obviamente está hablando según la naturaleza de hombre o lo físico, según la carne, según la capacidad humana. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Yo quiero hacer énfasis hoy en esa porción y les voy a explicar por qué. Cuando ahí dice, pero no para con Dios, es un énfasis que el autor, que el secretario, en este caso, el que hizo la epístola, Pablo, está tratando de hacer un punto y está tratando de comunicar un mensaje específico. Porque él dice, pero no para con Dios. En otras palabras, mira, todos tenemos algo que podemos hacer en el cual nos podemos jactar. Todos tenemos algo. Por ejemplo, Rafi toca el piano, yo no toco piano. Rafi puede decir, yo toco piano, yo no puedo decirlo. Pero yo puedo decir que yo hablo mucho. Eso es un talento, ¿qué les pasa? La verdad es que todos tenemos, ¿verdad?, algo de qué gloriarnos, de un talento o varios talentos que Dios nos ha dado. Pero aquí dice, en cuanto a los hombres, está bien, nos podemos gloriar, porque yo hago esto mejor que tú, o tú haces aquello mejor que yo. Y aunque todo eso también es vanidad, lo importante es que entender que lo que Pablo está diciendo es, pero no para con Dios. ¿Por qué? No por el hecho de que tengamos talentos físicos, sino por el hecho de lo que él está a punto de mencionar. Porque Pablo está a punto de entrar en el tema
de la justicia atribuida. Y la justicia atribuida no es cualquier cosita. La justicia atribuida es algo bien importante. La justicia atribuida quiere decir que no importa lo que tú hayas hecho o puedas hacer aún ahora o vayas a hacer en el futuro, si tú estás en Cristo y tus pecados ya fueron perdonados, naciste de nuevo, literalmente Dios legalmente jamás puede inculparte de esos pecados. Eso es importantísimo. Y ese es el punto que él quiere hacer, ese es el punto principal de lo que está diciendo Pablo aquí. Dice, ¿qué fue lo que halló Abraham? Bueno, vamos a leerlo, versículo que sigue, 3. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que está escrito? ¿Cuánto entienden que cuando dice que dice la Escritura es qué es lo que Dios escribió, verdad? Creyó Abraham a Dios, aquí está el principio. El principio es creyó Abraham a Dios, punto. Absolutamente nada más que creer. Pero no creyó simplemente por creer, creyó en algo bien importante. Pero antes de que entendamos cuál es el pensamiento o la información que Abraham creyó, vamos a entender el concepto de creyó Abraham a Dios. Eso es todo. En cuanto a Dios concierne, para un hombre ser justo, para que la justicia le sea contada, necesita hacerlo a través del medio de la fe. Tiene que poder creer. Obviamente tiene que creer el mensaje, porque no es que Abraham creyó en Dios. No, la Biblia dice que aún el diablo cree en Dios, pero tiembla, dice, ¿verdad que sí? En otras palabras, hay temor de juicio. ¿Por qué? Porque no hay relación, porque no hay justificación. Satanás sabe que está condenado. Entonces por eso tiembla. La diferencia con el hombre que está en Cristo es que sabe que está justificado. Sí, es que tiene conocimiento como Abraham. Abraham creyó el mensaje del Evangelio. Abraham creyó que Dios iba a sustituir a su hijo y que no era su hijo que iba a morir, sino iba a ser el hijo de Dios el que iba a morir. Aunque Dios le pidió que sacrificara a su hijo, sabemos la historia, al final Dios le dijo a Abraham, ya que te identificaste con lo que yo voy a hacer, porque soy yo el que voy a dar a mi hijo, ahora mira mi provisión. Y entonces dice la Biblia que Abraham vio un carnero que estaba enredado con sus cuernos en los arbustos y ese fue el sacrificio. Tanto así que Abraham dijo, Dios proveerá, porque el mismo hijo le dijo, Isaac le dijo, papi, yo veo la madera aquí, yo veo el fuego, yo veo todos los utensilios, pero ¿dónde está el sacrificio? Tú sabes. ¿Y por qué tú me estás echando este aceite encima? ¿Por qué me estás preparando para barbecue, verdad? Entonces, Abraham le contesta y le dijo, Dios proveerá. Literalmente, ese es el Evangelio. No sé si me has entendido todavía. Ese es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Dios proveerá. Dios es el que va a proveer. Dios es el que se encarga de todo. Lo que tú necesitas, que es el perdón de pecados, para poder estar bien con Dios y poder recibir la justicia atribuida y poder recibir todas las promesas de Cristo y el derecho. Todo eso es porque Dios lo proveyó. ¿Qué fue lo que halló Abraham? Abraham halló que no tenía que hacer nada para recibirlo excepto creer el mensaje de Dios. También encontró Abraham este conocimiento, que no importa cuál era su comportamiento, su bendición venía por causa de lo que Cristo había hecho por él. Amén. Así que, como cristianos, ¿cuál es el problema que tenemos? Bueno, que no entendemos que nosotros somos la simiente de Abraham. Si somos la simiente de Abraham, tenemos el derecho que Abraham tenía. En otras palabras, mire, ¿cuántos saben que Abraham no conocía los 10 mandamientos? Hay cristianos que no saben eso. Hay cristianos que piensan que la ley ha sido lo más importante desde el comienzo de toda la historia. Abraham no sabía cuál era la ley porque no existía. La ley vino a través de Moisés. Entonces, ¿cómo Abraham sabía lo que era bueno y lo que era malo? Porque eso está interno, eso está programado adentro. Entonces, nosotros necesitamos la ley para hacer lo correcto. Nosotros ya sabemos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero es la gracia la que te aleja del pecado. Por eso en el caso de Abraham, aunque Abraham cometió graves errores, se comportó mal, pecó, etcétera, etcétera. Ustedes saben la historia, Abraham fue un cobarde, vendió a su mujer por, claro, razones muy espirituales, ¿no? Quería preservar su vida. Pero el punto es que no hay una sola porción en todo Génesis donde Dios aparece regañando a Abraham.
más bien regañó y amenazó a muerte a los enemigos de Abraham. Que en verdad ellos no le hicieron nada a Abraham. Abraham fue el que dijo, no, esa no es mi mujer, esa es mi hermana. Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Cuánto entienden ahora? Ok, sigamos leyendo porque quiero que vean el concepto completo. Ok, no, devuélveme por favor. Dice, ¿por qué dice la Escritura? Que yo Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra, el pero, esos son los puntos que la gente no enfatiza cuando están leyendo la Biblia. Oye esto, pero, aguántate, hay un pero. Porque si está diciendo que a Abraham le fue contado por creer como justicia, ahora el pero también es importante. Dice, pero al que obra, en otras palabras, no hay manera de mezclar la ley y la gracia, y la gracia ahora. Porque está diciendo, pero al que obra ya está incluyendo, está poniendo unos parámetros en que todo aquel que se justifica por las obras ya no puede recibir los beneficios de la gracia, por lo tanto está anulándolo por completo. O, como dice la Biblia, haciendo que la fe sea inefectiva. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, punto. Yo voy a hacer el énfasis entonces en qué es la gracia. La gracia es la habilidad de poder recibir bendición en abundancia sin que tenga absolutamente nada que ver con lo que yo haga. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo? Más bien dice Pablo que el que obra y no cree, la obra ahora se convierte en una deuda. Lo cual quiere decir que ahora te hace responsable por pagar el precio. ¿Te entienden por qué los cristianos siempre andan con esa palabra en la boca? Hay que pagar el precio, hay que pagar el precio. Porque eso es lo que se les enseñaba antes. Como se les enseña obra, pues ellos entienden, bueno, pues hay que pagar el precio. Bueno, ahora el problema es que ahora es Dios el que tiene que pagar el precio. Porque tú eres el que estás obrando. Si tú eres el que está obrando, Dios te tiene que pagar conforme a tus obras. ¿Y qué sucedería si Dios te tiene que pagar conforme a tus obras? Sería una deuda, exacto. Porque no hay manera de pagarlo realmente. No tenemos la cantidad. Amén. Más al que obra, sino que cree en aquel, al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. ¿Ven la diferencia? Creer en aquel que justifica al impío. ¿Quién es el que justifica al impío? Jesús. Así que el que cree en Jesús, que es el que justifica al impío, dice, su fe les contada por justicia. Así que ahí está el principio de cómo se recibe justicia. No se recibe simplemente por creer. No es cuestión de creer en algo, es cuestión de creer el mensaje de Dios. Dios tiene un sistema, Dios tenía un plan, Dios lo desarrolló, Dios lo expuso, lo dio a conocer y Dios obra de acuerdo a ese plan, estrictamente en ese plan. Por eso es que estoy haciendo énfasis en que nosotros no debemos de simplemente declararnos bendecidos. Tenemos que empezar a declararnos como la Biblia dice que realmente somos. Tenemos que empezar a mencionar, a confesar los principios completos como tales. Es muy fácil decir, no, sí, estamos bendecidos. Pero en realidad, la gente que dice eso, cuando llega el momento de reclamar su bendición, no lo hacen. Porque no tienen suficiente evidencia para poder reclamarlo. Simplemente, yo espero que estemos bendecidos. ¿Pero bendecido con qué? Por eso Pablo dijo, con toda bendición espiritual donde Cristo está sentado. ¿Por qué donde Cristo está sentado? Porque el hecho de que Cristo está sentado en lugares celestiales o a la diestra del Padre implica que tú tienes derecho a recibir todo lo que tú necesitas porque Cristo lo merece. Porque Cristo tiene el derecho legal. Entonces tú eres bendecido con todo lo que Cristo produjo. Amén. Ok, seguimos leyendo. Como también David habla de la bienaventuranza, oigan esa palabra, la bienaventuranza, la aventura buena, el destino bueno. ¿Qué es el destino? El lugar donde voy a terminar. David habla del destino, el lugar último donde va a llegar un hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. El destino está envuelto con la trayectoria. La trayectoria te lleva al destino. La trayectoria está llena de bendiciones y el destino es mejor todavía. Pero lo que está diciendo es que hay una garantía de tu destino por causa de lo que Cristo hizo. Y dice, como también David habla de la bienaventuranza, la
Bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Tú no puedes recibir nada por las obras en cuanto a Dios concierne. El sistema de la gracia está basado en creer. Todo lo que sea opuesto a eso es poner los caballos detrás de la carreta. No funciona. Next verse. Diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Iniquidades implica todos sus pecados, sus transgresiones, y cuyos pecados son cubiertos. Aún tu violación de la ley es cubierta. No solamente tus defectos como humano, no solamente tus defectos por causa del virus, sino aún cuando tú rompes la ley. ¿Cuántos han dicho mentira aquí? A propósito. ¿Les ha pasado eso? Qué bueno que ustedes lo admiten. Bueno, eso se llama transgresión de la ley. Eso te hace a ti una persona inicua. Por eso dice que él, bienaventurado aquel cuyas iniquidades, directas transgresiones en contra de la ley, no le son contadas, son perdonadas. Y dice, y cuyos pecados son tus imperfecciones, las naturales, las que ya tú tienes. ¿Entendimos eso? Ok. Dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Next verse. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Sigamos adelante. Dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Vamos a parar ahí un momentito. Yo sé que Pablo está hablando específicamente para que entendamos que ahora la gracia no solamente le pertenece y el favor inmerecido a los de la circuncisión, sino también a los de la incircuncisión. Pero noten la primera parte de este versículo. Dice, la pregunta es, ¿cómo le fue contada? ¿A quién? Estamos hablando de Abraham, ¿verdad? ¿Cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Ya sabemos la respuesta, ¿verdad? No había todavía la circuncisión cuando él recibió por primera vez la revelación de la gracia. Eso es importante. Porque aunque ahí está hablando en cuanto a, sepamos que tanto los gentiles como los hebreos tienen el mismo derecho a la salvación, el punto es que aun cuando todavía él estaba incircunciso, Dios le estaba contando la justicia de Cristo en vez de su condición. Tal vez no me has entendido todavía. Lo que está diciendo Pablo realmente es, en cuanto a Abraham concierne, es que él está haciendo énfasis en que el comportamiento de Abraham no se interpuso en la obra de Dios. Porque cuando Abraham estaba incircunciso, todavía no se ha hecho el pacto. Usted dice, pastor, yo no entiendo lo que usted está diciendo. ¿Nunca te han dicho que después de Cristo es que todo empieza a contar? Pero eso no es lo que está diciendo ahí. Ahí está diciendo que en cuanto a Abraham concierne, aún antes de que el pacto se hiciera, de la circuncisión como tal, cuando estaba incircunciso, ¿qué recibió? El resultado de la gracia. Por lo tanto, si alguien te dice a ti, mira, Dios perdonó todos tus pecados hasta que tú vengas a Cristo, pero después que tú vengas a Cristo, tú eres responsable. No, porque tuvo el mismo resultado él y como incircunciso, y cualquier israelita como circunciso tiene el mismo resultado si acepta a Jesucristo, si acepta la gracia. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo ahora? El pacto está hecho una vez y para siempre. Vamos al próximo versículo. Y recibió la circuncisión, ¿ve? Después, como una señal. Esto es una señal de lo que tú tienes. ¿Por qué eso es importante? Porque así son las obras. Las obras que nosotros hacemos como cristianos son una señal de que somos cristianos. No son un medio para llegar a ser cristianos. Las obras que nosotros tenemos son un resultado de nuestra santidad, no un medio para llegar a la santidad. Son un resultado de nuestra justicia, no un medio para alcanzar justicia. ¿Ahora me están entendiendo? Por eso dice, y recibió la circuncisión como señal.
Lo que yo hago es una señal de lo que yo soy. Por eso es que quiero que enfaticemos en confesar quién nosotros realmente somos. Yo no soy solamente bendecido, yo soy bendecido porque yo soy la simiente de Abraham. Y cuando yo declaro y confieso eso, empiezo a analizar en mi hombre interior, empieza la computadora a funcionar y a entender la legalidad de esa declaración. Ya me van a entender, vamos a seguir leyendo. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. ¿Cuántos son creyentes aquí? Dice, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. No solamente justificación, sino justicia. Delante de Dios yo soy justo. ¿Por qué? Porque legalmente Él logró poner mi pecado en Cristo y darme a mí la justicia de Cristo. Y no es difícil entender eso, es muy fácil. ¿Qué hizo Cristo para recibir mi pecado? ¿Qué hizo? Absolutamente nada. Entonces, si Cristo no hizo absolutamente nada y recibió mi pecado, entonces, ¿por qué es difícil creer que yo sin hacer absolutamente nada puedo recibir la justicia de Él? Es atribuida igualmente. Porque Cristo no hizo nada para recibir el pecado. Él fue hecho pecado. Ni siquiera es que simplemente Dios le dijo, bueno, toma, voy a poner estos pecados en ti por un ratito. No, la Biblia dice, Él fue hecho pecado. Él fue hecho la condición mía. La condición del pecador. Él fue hecho esa condición. Para que entonces ahora yo tenga la condición de la justicia. Así que lo que yo tengo no son obras, es una naturaleza, es una condición. Él se llevó mi naturaleza, Él me la cambió por la naturaleza de Él. Ahora yo soy la justicia de Dios. No importa cuáles sean mis obras, estando en este cuerpo, mi naturaleza no cambia, porque yo fui hecho una nueva creación, una vez y para siempre. Por eso Pablo dijo, y Dios dijo, no puede salir aguas amargas y dulces de la misma fuente, no se puede. Amén. Ahora, note, todos esos principios que le estoy dando van ligados con ¿qué? Con el hecho de que yo soy la simiente de Abraham. Si yo soy la simiente de Abraham, tengo derecho a todo lo mismo que Abraham. Bueno, eso es muy importante, ya va a ver lo que quiero decir. Dice aquí, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Vamos al próximo versículo. El 12 dice, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. Note, antes de ser circuncidados. Tanto los hebreos como los gentiles están cubiertos por la misma promesa siempre y cuando vengan a Dios a través de Jesucristo, reciban por la fe el plan de Dios, lo que Dios hizo. Amén. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que serían herederos del mundo, sino por la justicia de la fe. Ok, vamos a parar ahí. Yo no le puedo decir a usted la cantidad de veces que nosotros en la iglesia hemos leído esto y nunca nadie se detiene para examinar lo que ahí está diciendo. ¿Cuál fue la promesa que se le hizo a Abraham? Ahí lo dice. Que sería heredero del mundo. La palabra inmundo no se traduce como tú piensas. La palabra ahí se traduce a cosmos. Donde dice ahí mundo, la palabra es cosmos. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que toda la creación le fue ofrecida en promesa a Abraham. Toda la creación está sujeta a ti. Por eso Pablo dijo que la creación está gimiendo y deseando la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación misma no funciona correctamente si los hijos de Dios no funcionan correctamente. ¿Estamos entendiendo ahora? Lo que él está diciendo ahí es que literalmente Dios, estamos en el mismo versículo, dice, Dios le hizo una promesa y la promesa es de ser herederos del mundo.
Ahora, si tú eres la simiente de Abraham y Abraham recibió la promesa de ser heredero del mundo, entonces, ¿cuál es la promesa que Dios te ha hecho a ti? Exactamente la misma. Porque tú eres simiente de Abraham. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si Cristo es la simiente singular, una, y tú estás en Cristo, como un intercambio de naturaleza, todo te pertenece. Ahora, cuando yo quiero hacer una pregunta, la próxima vez que tú vuelvas a declarar, yo soy bendecido porque yo soy la simiente de Abraham, ¿qué pensamiento va a venir a tu mente? Que la creación completa te pertenece y está programada para funcionar a favor tuyo. Entonces ya tú no puedes decir más, sí, yo soy bendecido. No, yo soy bendecido legalmente. No hay manera que la creación no funcione a favor mío. Entonces ya la fe es mucho más fuerte. Ya no es cuestión de, ojalá que Dios me bendiga. Tal vez si Dios se complace, tal vez si puedo hallar misericordia delante de Dios. No, legalmente cuando ahora yo digo, yo estoy bendecido porque yo soy la simiente de Abraham, yo estoy diciendo, legalmente yo reconozco que Dios le prometió a Abraham ser heredero de toda la creación y literalmente en Cristo yo soy heredero de toda la creación tiene que funcionar a favor mío. Y todo esto dice, por la justicia de la fe, por creerlo. Pero tú no podías creer si yo no te daba el conocimiento primero o si lo adquirías de la Biblia. ¿Cuánto entienden? Entonces, ese es el punto de lo que estamos tratando de ofrecer hoy, para que entiendas que no es simplemente cuestión de creer que estoy bendecido, es por qué estoy bendecido. Tenemos que empezar a utilizar la terminología bíblica, porque ¿sabes lo que va a hacer? Recordarte del pacto, recordarte del contrato. Sigamos adelante. Mire este versículo. Porque si los que son de la ley son los herederos, pues van a resultar la fe y anulada la promesa. Qué terrible sería eso, ¿verdad? Ahora, dentro de un momento voy a discutir cuáles son las cosas que anulan la promesa. Pero ya sabemos una de ellas aquí. Si fuéramos herederos por causa de la ley, la promesa queda anulada. Así que mucha gente siempre dice, ¿qué es lo que detiene la bendición? ¿Y cuál es la respuesta de todo cristiano? ¿Qué detiene la bendición? Y la respuesta de todo cristiano es la misma siempre, el pecado. ¿Cierto o falso? Donde quiera que usted vaya, pregúntele a cualquier cristiano, ¿qué puede detener la bendición de Dios en tu vida? Y van a decir si estás en pecado. Le cerraste las puertas, le abriste la puerta al diablo. ¿Cuándo han escuchado eso? Eso es lo que se escucha, ¿verdad? Y eso causa que los cristianos digan, pequé, por lo tanto no tengo derecho a recibir la bendición. Déjeme escuchar un momentito la pregunta. Digamos que aquellos también dicen, ajá, que tal vez no seas tan espiritual, si no te has desarrollado espiritualmente al nivel donde tienes que estar. Eso es otra manera de ver ese punto y es correcto. En las iglesias dicen o el pecado detiene el efecto de la bendición o simplemente porque tú no eres suficientemente espiritual. Las dos cosas la Biblia las responde y están basadas en esto. En que nosotros la Biblia no nos da una opción o, a ver, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? No nos da a escoger, no nos dice sí, una condición, esa es la palabra que estoy buscando. Si tú llegas a crecer espiritualmente, ahora tienes derecho a la bendición. ¿Por qué? Porque ¿quién pone la medida? Yo les voy a decir quién pone la medida. Dios. ¿Y cuál es la medida? Cristo es la medida. Así que les voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo vas a llegar? Si la bendición depende de que yo crezca, tenga cierta madurez espiritualmente, entonces ¿cuándo vas a llegar? Porque la medida es Cristo. Exacto, como dice la pastora, perfecto, tiene que ser perfecto. Por eso es que Pablo dice, o quien haya sido el autor de Hebreo, que con una sola ofrenda nos hizo ¿qué? Perfecto. ¿Por qué nos hizo perfecto? Pues para que tengamos legalidad a la bendición, aunque seamos todavía unos niños en Cristo. Porque existen los niños en Cristo. Yo le espero a una persona que se acaba de convertir ahora, saber lo que sabe una persona que tiene ya 20 años en el Evangelio. Aunque hay personas que
en un año recibe más que los que hay otros en 20 años no han recibido. Pero el punto no es ese, el punto es que espiritualmente nada puede hacer inefectiva la promesa excepto justificarte por las obras. Y eso que estamos diciendo es justificarte por las obras, porque estás diciendo, si yo no crezco espiritualmente, no tengo derecho legal a las bendiciones. No, lo que puede pasar es que tú no te atrevas a reclamar lo que es tuyo, pero derecho legal lo tienes desde el día que naciste de nuevo. Ahora, el no crecer espiritualmente, no tener tus pensamientos renovados, pueden causar que tú no reclames lo que es tuyo. En lo natural, si tú no sabes que tienes una cuenta de banco con mucho dinero adentro, pues no la vas a ir a reclamar porque no lo sabes. Y ese es el punto de la clase, lo que estamos diciendo. En vez de simplemente decir que somos bendecidos, vamos a mejor declararlo con terminología de la Biblia, que dice, somos bendecidos, ¿por qué? Porque somos la simiente de Abraham. Y si somos la simiente de Abraham, somos herederos juntamente con él. Y somos herederos del mundo, del cosmos, de todo el universo. Amén. Seguimos adelante. Dice, pues, no, perdón, el próximo versículo del que estaba ahí. I'm sorry. Yeah, there you go. Dice, pues la ley produce ira, pero donde hay ley, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Escucha bien esto. Literalmente lo que Pablo está diciendo es que para los que estamos en la gracia, no hay ley. Esto no quiere decir que estamos diciendo que podemos pecar. Yo creo que ya está más que entendido que el pastor Freddy está en contra del pecado, ¿verdad que sí? Nosotros no predicamos a favor de pecado, pero enseñamos que no hay ley para los que están en Cristo. ¿Sabe lo que hay? Frutos del Espíritu. Los que estamos en Cristo y entendemos el mensaje de la gracia, tenemos frutos. Obramos en la naturaleza que entendemos que es nuestra. Como siempre hemos dicho, que el que aprende o descubre, por ejemplo, una persona que descubra de repente que puede volar, probablemente más nunca quiera caminar. Porque ahora sabe que tiene capacidad de hacer algo más allá. Amén. ¿Cuántos cogerían el autobús con llena de gente sudado cuando tú puedes volar al lugar que tú quieres llegar? ¿Entienden? Te permite el conocimiento de tener una capacidad más alta, iba a decir, no más mayor, más alta, te permite a ti manifestarte diferente. Te permite manifestarte a otros niveles. ¿Amén? Ok, sigamos adelante. La ley siempre va a producir ira. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Qué versículo es este? No, empezamos otra vez. Me llevaste al principio, chicos. Fuiste a brincarte al... Estábamos en el versículo 16. No hay problema, esperamos. Ok, entonces dice, por tanto es por fe, habíamos leído el 14, digo el 15. Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Ok, vamos a parar un momentito. Por tanto es por fe, exclusivamente por creer. ¿Por qué viene la fe? La fe es por él y el oír por el sonido, la palabra de Cristo, la revelación de la cruz, la revelación de Cristo. Entonces dice, es por ese sistema. Por tanto es por el sistema de creer para que sea por gracia. En otras palabras, no puede ser por gracia si es por obra, tiene que ser por el sistema de creer. O lo aceptas o no lo aceptas, pero no puedes trabajar por ello. No puedes hacer nada. O lo aceptas o lo niegas, pero no puedes ganártelo por tus obras. Eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, es por la fe para que pueda ser por gracia. Porque gracia no es paga, gracia es favor inmerecido. En el caso nuestro, en abundancia.
Amén. A fin de que la promesa sea firme. ¿La promesa de quién viene? De Dios. Para que toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Ahora, cuando dice no solamente para la que es de la ley, ¿a qué se refiere? Que la ley ofrecía lo mismo, pero por obra. Y obviamente está hablando de los hebreos, que son los que están bajo circuncisión. Por eso dice, no solamente para la que es de la ley, la bendición que es de la ley, sino también para la que es de la fe en Abraham. Amén. Funciona de la misma manera. Es por fe para que sea por la gracia. Y dice, el cual es Padre de todos nosotros. Vamos al próximo versículo. Sí, no, no hay problema, yo espero. Está brincando, es lo que pasa así. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. ¿Escucharon ese versículo, amado? Llama las cosas que no son como si fueran. El propósito de ese versículo es demostrarte que la manera de poner a funcionar la fe es a través de la confesión. Si tú no puedes declarar la legalidad de lo que tú estás reclamando, tal vez por eso no lo recibas. Es como decirte, mira, yo quiero que tú me des eso. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque yo tengo el legal derecho para recibirlo. ¿Cuánto entienden? Si vas a reclamar algo, tienes que hacerlo con los términos. En una corte tú no puedes reclamar algo si no tienes los términos legales para recibirlo. Eso es lo que está diciendo. Debemos de utilizar los términos legales que la Biblia nos ofrece para empezar a reclamar nuestras bendiciones. Próximo versículo. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Go ahead. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Vamos a parar un momentito. ¿Por qué razón su fe le fue contada por justicia? Acuérdense que eso fue lo primero que habíamos preguntado. Ahí lo está diciendo, oiga esto. Porque fue convencido de que era también poderoso para hacer quien Dios lo que había prometido. Así que lo que está diciendo es que la razón por la cual la fe le fue contada por justicia es porque creyó lo que Dios había prometido. ¿Y qué es lo que Dios prometió? Que en Cristo no hay condenación para los que están en Cristo. Y que los que están en Cristo tienen derecho a toda la bendición. ¿Amén? Ok, sigamos adelante. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes han de ser contadas. Se refiere obviamente a todos los que se van convirtiendo. Esto es a los que creemos presente en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y el 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ok, para terminar quiero que vayamos a Gálatas, capítulo 3. Tengo dos porciones más de la escritura que les voy a leer y terminamos con esto. Versículo 10, capítulo 3, versículo 10.
Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Next. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, lo cual quiere decir que la fe es el medio que Dios quiere que utilicemos en nuestro diario vivir. Versículo 12, y la ley no es de fe. Las obras no es de fe. Alguien diga: las obras no son de fe. Sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Entiendes tú que tú tienes la promesa del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo por causa de la fe en lo que Cristo hizo? En otras palabras, antes le decíamos a la gente que para recibir la promesa del bautismo del Espíritu Santo tenían que alcanzar una madurez espiritual. Si le hubiéramos dicho que todo lo que necesitan es simplemente estar en Cristo, tuviéramos mucha más efectividad en la iglesia, porque hubiera más gente llena del Espíritu que lo que tenemos hoy en día. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? No hubieran pasado tanto trabajo, año por año, cristianos tratando de recibir la promesa y no lo reciben, aunque fueran salvos. Amén. Romanos 5, versículo 15. Romanos 5, versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Cuál es el don de Dios? ¿Quién sabe cuál es el don de Dios? La justicia. El don es la justicia. ¿Entendieron eso? El don es la justicia. ¿Estamos claros? El don es la justicia atribuida. Por eso dice: abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Y el don es la justicia atribuida por la gracia de un hombre, Jesucristo. Next verse. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Go ahead. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, escuche aquí, este es el versículo que debemos de sabernos de memoria. Mucho más. Alguien diga: mucho más. Reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que la justicia es el don, pero la acción es que recibamos abundancia de gracia. Pastor, pero es que usted nunca habla de pecado. Pues es que no dice que los que reciban abundancia de conocimiento de pecado son los que reinan en la vida. Son los que reciben abundancia de gracia. Entonces, en vez de exaltar el pecado o exaltar al diablo, mejor exaltamos a Cristo y hablamos de la gracia. Para que recibas abundante gracia y Cristo reciba la gloria. Porque la gracia produce frutos. Las obras producen condenación, muerte. Amén.
Ok, póngase de pie, terminamos con esto. Bueno, amados, les digo que espero con todo deseo y todo mi corazón que el rapto suceda antes del sábado. Sí, vamos a recoger el diezmo y la ofrenda ahora. Pero, si no sucede, pues le digo, amárrese, porque eso quiere decir que Dios va a dar tiempo para que la gente se salve y pues tiene Dios que hacer la obra, nosotros lo que tenemos que creerle. Pero yo no sé por qué, yo creo que vamos a estar viajando dentro de poco. Así que esperemos que sea así, amén. Gloria a Dios. Vamos a orar cuando usted se vaya, por favor. Allá atrás está la canasta, los diezmos y la ofrenda. Si usted trajo diezmos y ofrenda, deposítelo allí en el alfolí ese para llevarlo al banco. Amén. Señor, gracias te doy en esta noche por la oportunidad que nos has dado de estar congregados aquí. Tu misericordia es abundante, tu gracia es sobrenatural. Y te damos gracias nosotros a ti porque nos has permitido participar. No sabemos si este sea el último servicio en este lugar. Si lo es, Señor, qué bueno, nos vamos a reunir contigo pronto. Si no lo es, totalmente entonces dependemos de ti, nos rendimos a ti para que hagas conforme a tu voluntad, porque está todo en tus manos. Gracias en el poderoso nombre de Jesús. Todo el mundo dice, Dios les bendiga, amados.